Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Una vez más estamos juntos en esta ocasión para poder compartir en este tiempo la palabra de Dios. Estamos en una serie titulada Farolas. Esta serie es por causa de que estamos en el mes de la Biblia. Todo el mes de septiembre a nivel mundial se reconoce la grandeza, la excelencia y el hecho sobrenatural de la Biblia. La Biblia, palabra de Dios. En todo el mundo, en todos los idiomas, se celebra la Biblia como palabra de Dios. Si uno lo quiere tomar en forma de literatura, la Biblia de por sí es un libro sobrenatural que ha batido todos los récords de ventas a nivel mundial. Ha sido el libro más traducido en el mundo entero, es el libro más vendido todos los días y se sigue vendiendo la palabra de Dios cada día más todavía. Aún a pesar de esta pandemia, la Biblia se sigue vendiendo en forma física por medio del sistema de delivery o también en formato digital. Pero la palabra de Dios sigue corriendo. Como dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa, y que sea así todos los días hasta que Cristo venga a la tierra y establezca su reino eterno. Bueno, esta serie Farolas tiene como propósito de que nosotros podamos reconocer que en la Biblia existen algunos puntos específicos que van a servir de referencia para nuestras vidas espirituales. Ya hemos visto dos farolas. La farola número 1 está basada en el Salmo 119, 105, donde dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El domingo pasado, como hoy, estudiamos la farola número 2, que fue en Proverbios 4, 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En esta ocasión, queridos hermanos y hermanas, vamos a estudiar la farola número 3. Y la farola número 3 está basada en esta ocasión en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo número 25, donde les pido por favor que vayan abriendo su Biblia, pero nosotros vamos a estar siempre, al menos en este sermón, leyendo en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. A mí ya me han preguntado: pastor, ¿por qué está usando mucho la NTV? No es tanto por una cuestión de gustos, sino que mi deseo es que todos podamos entender lo que la palabra de Dios dice. Mi deseo es que todos podamos leer la Biblia en un lenguaje más asequible a nuestro mundo contemporáneo y podamos entender la palabra de Dios y sacar de ella la máxima riqueza de lo que Dios nos está comunicando. Y en Hebreos capítulo 10, en el versículo número 25, allí lo tienen ustedes en sus pantallas, dice: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Tremendo versículo que estoy seguro que muchos de nosotros ya lo hemos leído, lo hemos memorizado y entendemos exactamente qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la importancia de la iglesia local. De eso estaremos hablando ahora, y también la importancia de congregarnos, ser parte de una iglesia local. Cuando casi comenzó esta pandemia en marzo último, ahí quizás al mes más o menos, o sea, más o menos en la quincena de abril o a fines de abril, salió un pequeño dibujo que se hizo viral, porque así se le dice ahora, algo que corre por todas las redes, todos lo leen, va pasando de uno a otro, y salió un dibujo que, bueno, tiene algunas cosas que podríamos observar, pero no vamos a hacer eso en esta ocasión, sino hay un mensaje interesante que se planteó en este dibujo y que para mí me hace ver la importancia de la iglesia local. Se los voy a compartir a ustedes. Ahí lo tienen ustedes, el dibujo. Ustedes pueden ver ahí a dos personas, una representa a Dios y la otra a Satanás, que están mirando el planeta Tierra.
y Satanás sencillamente dice: con el COVID-19 te cerré las iglesias. Y Dios le responde a Satanás: al contrario, abrí una en cada casa. Bueno, si uno se pone a pensar, realmente es así. Satanás intentó de alguna manera destruir, paralizar la obra de Dios, pero la obra de Dios no se ha paralizado, continúa la obra de Dios, y mucho menos Satanás ha podido destruir a la iglesia. He ahí donde radica la importancia de la iglesia, basada en la promesa que Cristo hizo en el libro de Mateo cuando dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, vamos a estar hablando en esta ocasión sobre la importancia de congregarnos, la importancia de la iglesia local. Escuche este resumen de la filosofía cristiana sobre la importancia de la iglesia local. Dice así: para la mayoría de las personas, la iglesia local no es algo malo, y eso es bueno. Pero desafortunadamente la mayoría cree que la iglesia local es opcional, innecesaria, hasta inconsecuente en sus vidas personales. Pero Dios diseñó la iglesia local como algo necesario, esencial y vital. Ningún cristiano puede crecer, desarrollarse y llegar a ser lo que Dios quiere que sea sin una participación activa en una iglesia local. Sobre todo, yo quiero llamar su atención de usted en la última parte de lo que acabamos de leer, en las últimas líneas que están ahí con letra color fucsia. Dice: ningún cristiano puede llegar a ser lo que Dios quiere que sea sin una participación activa en una iglesia local. Eso es muy cierto. Todo creyente, todo hijo de Dios, toda hija de Dios necesita ser parte de una iglesia local. No importa su tamaño, si es grande, pequeña, mediana, no importa eso. Que sea una iglesia local de sana doctrina, donde se enseñe la palabra de Dios, todos lo necesitamos. Bueno, no me quiero ir adelantando al asunto, pero uno diría: ¿y por qué tengo que ser parte de una iglesia local? Si yo puedo crecer en mi casa, ahora con la tecnología, escuchando los sermones por internet, puedo escuchar a un pastor del otro lado del planeta Tierra y todo. Es cierto, usted puede hacerlo, es cierto, usted puede leer su Biblia solo o sola en la casa, usted puede orar, pero más o menos para que usted entienda el asunto. En la Biblia se presenta de que la iglesia local es como la familia. Es una de las figuras que se utiliza en la Biblia para describir la importancia de la iglesia local, la familia. Y usted entiende que ningún niño, ninguna niña puede formarse de una manera correcta y adecuada y de una manera completa. No puede recibir una formación balanceada, sino solo dentro de una familia. Una familia establecida por Dios, donde hay un varón que es el papá, donde hay una mujer que es la mamá y donde hay hijos. En ese ambiente es donde todo niño, toda niña recibe su formación integral, completa, una formación balanceada. Es así como es de importante también la iglesia local. Usted necesita ser parte de una iglesia local. Nos presentamos esta pregunta. Según las Escrituras, ¿por qué es tan importante la iglesia? Es una pregunta válida y es una pregunta importante también. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Para entender Hebreos 10:25, que hemos leído hace un momento, tenemos que entenderlo dentro de su contexto. Usted sabe que el contexto viene a ser los versículos entre los cuales está escrito ese versículo. Pueden ser solo los versículos anteriores, los versículos que siguen, para entenderlo. Bueno, en este caso, Hebreos 10:25 es el último versículo de una sección, de un pedazo del capítulo 10 de Hebreos. Nosotros a ese pedazo en el estudio le llamamos perícopa.
un párrafo, un pasaje, y ahí hay algo que se nos está diciendo. Esta sección de Hebreos capítulo 10 comienza en el versículo 19 y termina en el versículo 25. Eso quiere decir que para que podamos entender de una manera completa lo que Dios nos está comunicando en el versículo 25, tenemos que entender lo que Dios nos está diciendo desde el versículo 19 al 25. Lo primero que vamos a hacer es leer toda esa porción, desde el versículo 19 al 25. Dice así: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Un hermoso pasaje, un poquito larga la sección quizás dirán algunos, pero es un hermoso pasaje de la palabra de Dios donde vamos a obtener varias enseñanzas, varias razones por las cuales es importante entender que debemos de congregarnos, ser fieles a la iglesia local donde estamos, a donde pertenecemos cada uno de nosotros. Vamos a dividir esta porción de la palabra de Dios en dos bloques. Usted tiene ahí en la pantalla un diagrama que hemos preparado, donde estamos tratando de presentarle a usted esos dos bloques. Estos dos bloques, queridos hermanos, es como una suma, vamos a decirlo así, de dos partes. Usted puede ver que hay un primer bloque que dice que es Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, y el segundo bloque que viene a ser Hebreos capítulo 10, versículos 21 al 24. Cada uno de estos dos bloques, tanto el primer bloque como el segundo bloque, nos van a dar algo que se va a añadir a Hebreos capítulo 10, versículo 25. Por eso le decía, ¿no? Primer bloque, Hebreos 10, 19 y 20, más segundo bloque, Hebreos 10, 21, 24, la suma de estos dos da igual Hebreos 10, 25. Así que para que podamos entender la enseñanza que hay en el versículo 25, tenemos que forzosamente estudiar lo que dicen estos versículos del 19 al 24 y luego nos vamos a concentrar en el versículo 25, donde vamos a obtener algunas verdades sobre la importancia de la iglesia local, la importancia de congregarnos. Primer bloque, versículo 19 y 20. Observe usted que este versículo 19 comienza diciendo, así que. Es como por decir, bueno, hemos estado hablando hasta aquí un asunto y entonces lo que yo les quiero decir, algo así. Así que, entonces, lo que yo le quiero decir, dice el escritor, el autor de esta epístola, entonces, ahora sí, entonces, miren lo que les quiero decir. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Versículos 19 y 20, leemos, dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros.
Permítame solamente saltearme la exposición a lo que dice en el versículo 20, donde habla de un nuevo camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, es decir, así. Lo que les quiero decir de estos dos versículos es, primero, número uno, lo que les quiero decir es esto. Todo lo concerniente a la iglesia es debido al sacrificio completo y perfecto de Cristo. Todo lo concerniente a la iglesia es debido al sacrificio completo y perfecto de Cristo. Porque la iglesia no existiría si no fuera por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. La iglesia estaba ya en los planes de Dios. Algunos piensan que la muerte de Cristo fue un accidente, como que a Dios le salió mal su plan, lo mataron a Jesús, entonces como que Dios tenía un plan B y que Dios tuvo que de un momento a otro inventar la iglesia. No es así. La iglesia se encontraba en tipos en el Antiguo Testamento. La iglesia ya era esperada, su establecimiento en la tierra. Cristo murió en la cruz y Él estableció la iglesia en esta tierra. Lo hizo por amor, Cristo Jesús. Y es así que Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículos 25 al 27, dice exactamente esto. Dice que Cristo amó a la iglesia y por causa de que Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, por la iglesia. Y dice, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y luego en el versículo 27 dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio, dice, una iglesia santa e intachable. Cristo por amor y el sacrificio que hizo ha hecho posible que la iglesia sea perfecta en esta tierra. Gracias a Dios. Lo otro que le quiero decir es que su muerte y resurrección de Cristo, lógicamente, lo cambió todo. Cristo con su muerte y resurrección lo cambió todo en cuanto a la adoración personal y en grupo. Porque nosotros ahora y siempre hemos adorado a Dios en forma personal, en forma privada. Y cuando nos reunimos, lo hacemos en forma grupal, en forma colectiva, adoramos a Dios. Pero Cristo, con su muerte y con su resurrección, lo ha cambiado todo. Vamos a mencionar rápidamente, porque no vamos a profundizar, hubiera sido bueno, pero no lo vamos a hacer. Vamos a mencionar rápidamente 5 aspectos de nuestra vida que han sido cambiados a través de la muerte y resurrección de Jesús. Número 1, hemos pasado de temor a plena libertad. Eso es muy cierto. De temor a plena libertad. Número 2, hemos pasado de estar separados a poder acercarnos. Porque ahora mediante Cristo tenemos acceso directo a Dios. Como dice en el versículo que hemos leído, entrada directa al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Hemos pasado de algo dirigido por sacerdotes en el Antiguo Testamento a una responsabilidad personal. Porque ahora la Biblia dice que nosotros en Cristo somos un pueblo, una nación de sacerdotes. Hermano, nosotros todos podemos y debemos de acercarnos libremente a Dios sin la necesidad de intermediarios humanos. Número 4, hemos pasado de una religión a una relación. Ahora podemos tener una relación permanente con Cristo a través de la oración, a través de la palabra del Señor. Número 5, hemos pasado del ir al templo a ser la iglesia.
Porque antes de ser cristianos, nuestro concepto de iglesia era sencillamente pensar en el edificio. Eso era lo que siempre hemos pensado nosotros antes de ser cristianos. Cuando se hablaba de iglesia, nuestra mente automáticamente a edificio, templo, así, luces, reunión de personas en un edificio. Eso no solo es la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, donde estemos reunidos, los grupos que somos la iglesia del Señor. En el segundo bloque, que va de los versículos 21 al 24, esta sección comienza con el versículo 21, que nos va a dar la base para todo este segundo bloque. El versículo 21 dice: ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entonces, vamos diciendo esto, según este versículo 21, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Ese gran sumo sacerdote es Jesús. Entonces, como tenemos un gran sumo sacerdote, en esta ocasión vamos a hacer 3 afirmaciones que nos van a llevar a entender el versículo 25. Primera afirmación: acerquémonos a Dios. Porque tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesús, acerquémonos a Dios. El versículo 22 dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Es un privilegio y una responsabilidad personal y del cuerpo como un todo. Es una responsabilidad de la iglesia. Con corazones sinceros, con plena seguridad que de la fe, Dios es el que nos une a todos y nos pone a la par, o sea, nos pone iguales. Cuando Dios nos une a todos en Cristo, no hay diferencia, no hay que tú eres de tal nación o tu piel es de tal color, de tal tono, no hay nada. En Cristo no hay diferencia, no hay acepción de personas, todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos salvos por gracia. Ninguna merece sus bendiciones y su misericordia. Ninguna persona merece que Dios le dé su gracia. Pero ahí entra la gracia de Dios, el perdón de Dios a favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué también Dios nos pone a todos por iguales? Porque todos somos hermanos y hermanas que hemos encontrado vida en Cristo. Y es más, el libro de Hebreos nos presenta en otro lugar de que Cristo viene a ser nuestro hermano mayor. Él es el hermano mayor de todos nosotros. Ahora, si seguimos analizando para ir entendiendo el contexto del versículo 25, vamos a ver esto. Lo segundo que se puede derivar de en este segundo bloque: ya que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, mantengamos firme la esperanza que profesamos. El versículo 23 dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Usted sabía que sí podemos confiar en Dios? Claro, en Dios sí se puede confiar. Yo sé que hoy en día la situación que se vive, problemas que tenemos, desgracias que tenemos, al estilo Job, como estuvimos estudiando hace algunas semanas atrás, uno puede comenzar a dudar, pero podemos confiar en Dios. Tenemos algo seguro, como el ancla dice, como un ancla podemos confiar en Dios. Ahora usted dirá, pero ¿por qué podemos confiar en Dios, pastor? Yo le voy a decir por 2 razones. Hay más, pero le voy a mencionar 2 razones. Primero,
Podemos confiar en Dios porque tenemos su palabra, tenemos la Biblia. Y como tenemos su palabra, la Biblia, nosotros podemos basar nuestra confianza absoluta en la persona de Dios, porque todo lo que Él ha prometido está escrito. Y lo que está escrito no puede ser cambiado. Segunda razón, porque tenemos su ejemplo de fidelidad. Es decir, en la Biblia hay cantidad de ejemplos que muestran el hecho de que Dios es fiel, aun cuando pase el tiempo que pase, suceda lo que suceda, Dios siempre es fiel. Así que usted puede confiar en Dios. Estamos preparándonos porque en esta semana que estamos iniciando, vamos a comenzar la escuela bíblica Kairos entre semana en las noches. Van a estar enseñando algunas materias el pastor Martín Lazo, nuestro hermano Jonathan y quien les habla. Le quiero animar para que usted participe en la escuela bíblica, para que usted se inscriba. Hay cursos. ¿Usted quiere más información? Vamos a poner ahí en la pantalla al final el número telefónico del hermano Jonathan, quien es el encargado, quien dirige todo esto, para que usted le pueda escribir a su WhatsApp de él y pedirle información. Le voy diciendo algo y voy a hacer propaganda de mi curso, ¿ya? Los días viernes yo voy a estar enseñando el libro de Éxodo. Va a ser todos los viernes durante 3 meses. El curso está programado para ser enseñado a partir de este viernes 11 de septiembre hasta la primera semana de diciembre. Voy a estar enseñando todos los viernes, 2 horas, Éxodo. Nuestros cursos van a ser vía Zoom, en directo. O sea, nos vamos a conectar con ustedes de tal hora a tal hora y vamos a interactuar. El maestro le va a estar enseñando, usted le puede hacer preguntas, le vamos a enviar los materiales por la misma cuenta para que usted lo pueda bajar, lo pueda imprimir y tenga lo que cada maestro le pida. Le voy contando esto. En el libro de Éxodo que yo estoy repasando, estoy estudiando para poder enseñarle durante estos 3 meses, los viernes, hay un sentimiento del hecho de que en Israel había un sentimiento de que Dios como que los había abandonado, como que Dios los había olvidado. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo, porque Dios ya le había dicho a Abraham: tu pueblo, tu descendencia serán esclavos en una nación extraña durante más de 400 años. Dios lo había dicho así, y así fue. Cuando llegó el tiempo que Dios había determinado, la Biblia dice, y está escrito, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 2, al final del capítulo 2, la Biblia dice que Dios oyó el clamor de su pueblo y Dios recordó. Ahora, no es que Dios se había olvidado, sino es una forma literaria de decirlo nada más, que Dios recordó la promesa hecha a Abraham hacía más de 400 años atrás, y Dios ya había comenzado a tomar acciones a favor de Israel para que Israel sean libres del cautiverio de los egipcios. Es que, ¿sabe algo? Sí podemos confiar en Dios. Dios nunca olvida sus promesas. Dios nunca olvida a su gente. Y lo que les estoy diciendo de lo que ocurrió en Éxodo es un ejemplo más de la fidelidad de Dios. Anímese, entre a la escuela bíblica. El pastor Martín, el hermano Jonathan, quienes hablan, tenemos experiencia, gracias a Dios, enseñando la palabra del Señor. Y vamos a pasar un buen tiempo reuniéndonos con ustedes para el estudio de la palabra del Señor. Pero continuamos con nuestro estudio que estamos haciendo y vamos a seguir afirmando que podemos confiar en que Dios cumple sus promesas, en especial su promesa de salvación y su promesa de nunca abandonarnos. Eso es cierto. Dios nunca nos abandona. Podemos pensar que Dios nos ha abandonado, como estábamos hablando hace un momento de los israelitas en Egipto, que eso pensaban. Pero Dios no nos abandona jamás.
Dios siempre está con nosotros en todo momento de nuestra vida, en especial en los momentos más difíciles. Él va a honrar su palabra. ¿Usted recuerda lo que dice en Mateo 28:20? En Mateo 28:20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios por esta bendita promesa del Señor. El Señor Jesucristo ha prometido, y es algo efectivo, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que en este momento, por ejemplo, en este momento, el Señor está con nosotros. Allí donde usted está, el Señor le está acompañando a usted en estos momentos. Lo tercero que podemos aprender de este bloque que estamos estudiando, de este segundo bloque, es que ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote, pensemos en cómo estimularnos unos a otros. En el versículo 24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hermanos, somos llamados, así le digo, somos llamados a estimularnos al amor. Y somos llamados, según este versículo, a estimularnos a las buenas obras. Porque eso es lo que se produce cuando interactuamos entre creyentes. Cuando los creyentes nos encontramos, conversamos, nos reímos, nos juntamos, nos estimulamos a amarnos más. Y también nos estimulamos a que ese amor se vuelva algo práctico, las buenas obras, y se refleje hacia los demás. Inclusive reflejamos el amor de Cristo hacia aquellas personas que no son parte de la iglesia local, pero les mostramos que en Cristo hay verdadero y único amor de Dios. Le decía hace un rato de que es como una suma. Bloque 1, bloque 2, Hebreos 10, 19 y 20, bloque 2, Hebreos 10, 21 al 24. Cada uno de ellos algo tienen para enseñarnos como una suma, y cada uno de ellos añade ingredientes al versículo 25. Entonces, la suma del bloque 1 y del bloque 2 de Hebreos 10, 19 al 24 nos lleva a dos verdades en Hebreos 10, 25. Y Hebreos 10, 25, lo volvemos a leer, dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Verdad número 1 que encontramos en este versículo 25. Verdad número 1. No dejemos de congregarnos. Hermanos, es un llamado a no ser negligentes. Y uno dice, ¿qué es negligente, pastor? Bueno, el ser negligente es sencillamente no cuidar de algo debidamente. Es como, por ejemplo, a usted se le encomienda el cuidado de algo o de alguien. Y algo que yo siempre les he enseñado a mis hijos desde pequeños, siempre les he dicho: las cosas ajenas se cuidan aún más que las cosas propias. Así es, porque cuando uno asume una responsabilidad con terceros, tiene que cuidar esas cosas, esos bienes que se nos han encargado. Cuando uno no cuida las cosas o las personas que se nos han encargado de una forma debida, somos negligentes. Hermano, por ejemplo, Dios nos ha encargado que debemos de congregarnos. Y si no nos congregamos, entonces somos negligentes. Por ejemplo, hablando de negligentes, cuando uno olvida algo importante de congregarse,
la oportunidad de compartir tiempo con los hermanos en adoración al Señor. Si usted no cuida esto, usted es una persona negligente. ¿Saben? Durante todos estos meses, cuánto extrañamos el volver a congregarnos, ¿verdad que sí? Ustedes están en sus casas. Algunos de nosotros estamos aquí en el templo permanentemente. Algunos vivimos en el templo, pero estamos acá. Algunos de ustedes se comunican conmigo, nos hemos encontrado en la calle, en algún momento andando. Algunos de ustedes han venido, hemos conversado un poquito. Nos hemos comunicado vía Zoom con algunos por diferentes razones. Y siempre sale el tema: pastor, ¿cómo extrañamos el reunirnos? ¿Cómo extrañamos la casa de Dios? Es cierto, hermanos. ¿Sabe usted por qué yo grabo así, dándole espalda al auditorio? Para que usted pueda ver el templo, no se olvide de la casa de Dios. Para mí es una tristeza cada semana cuando yo veo el auditorio vacío. Para mí es una tristeza cada día cuando voy por las aulas de este edificio, las aulas del primer piso, las aulas del segundo piso, las aulas del tercer piso. Me paro en la parte superior de las escaleras del edificio y veo el auditorio, el patio, lo veo vacío. Recuerdo cuando hacíamos las reuniones en el patio muchas veces después del culto ahí para compartir algo, y trae tristeza a mi corazón. En las aulas llenas de niños, de niñas pequeños, entrando, saliendo, hermanos. Hermano, hay tristeza en nuestro corazón. Pero cuánta negligencia muchas veces hubo de parte de cristianos, de cristianas, de no aprovechar en reunirse. Ahora, ¿entiende usted lo que quiere decir negligencia? Es por eso que viene el llamado del Señor que dice en este versículo: no dejemos de congregarnos. Pero en las actuales circunstancias que vivimos a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, ¿cómo se entiende el congregarse? Definitivamente no podemos estar todos juntos como siempre lo hemos hecho, como yo he estado contando que lo hemos hecho a través de los años. El congregarnos es siempre compartir tiempo con los hermanos en adoración a Dios. Ese es el congregarnos. Se lo repito, el congregarnos es siempre compartir tiempo con los hermanos en adoración a Dios. Así que cada vez que nos conectamos por este medio de sermón grabado, enviado, colocado en el Face, estamos compartiendo tiempo los hermanos en adoración a Dios. Algo que le puedo decir con mucha certeza es, algo que he aprendido de esta situación que estamos viviendo es que no es el plan de Dios que la iglesia se reúna siempre solo por este medio. Es una buena alternativa, sí, para que podamos predicar la palabra, llegar a más personas, transmitir los cultos, pero el plan de Dios es que su gente, su pueblo, se reúna en un lugar, estén juntos, interactúen, se relacionen, se conozcan, se edifiquen mutuamente, puedan construir su vida espiritual. Pero definitivamente algo que aprendemos de todo esto es que no es la forma. Puede ser una forma, sí, pero no es la forma. Pero necesitamos seguir adelante y sigamos durante el tiempo que sea necesario encontrándonos, edificando nuestra vida, congregándonos por este medio, porque somos parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo del Señor. Debido a que tenemos a Jesús, debe importarnos las cosas que le importan a Jesús. ¿Qué es lo que le importa a Jesús? Según la Biblia, a Jesús le importaban básicamente dos elementos. Elemento número 1, la adoración a Dios, y elemento número 2, el amarnos los unos a los otros. Adoración y amor, adoración y amor. Eso le importaba a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar y buscar que seguir cada vez que nos congregamos
aún así sea por este medio, hasta que se pueda otra vez reunir y estemos todos juntos una vez más. Verdad número 2, si no, animémonos unos a otros. Este versículo que acabamos de ver, que estamos estudiando, el versículo 25, nos habla de animarnos. Animémonos. En la versión Reina Valera que siempre usamos, dice que hay que exhortarnos. Justamente, exhortar es eso, es animar. A veces cuando uno habla de exhortar, uno está pensando solo en reprender, ¿verdad? Pero no, exhortar es animar. Y la Biblia nos llama de animarnos unos a otros. Tenemos que motivarnos unos a otros. Y todavía dice, aún más, porque ya el día de la venida de Cristo se acerca. Nuestra presencia, o sea, nuestra participación que tenemos en los cultos, por ejemplo, los días miércoles, yo le invito, porque muchos de ustedes no participan, yo les invito, hermanos, hermanas, los días miércoles a las 7 de la noche tenemos un culto en vivo, hay alabanza en vivo, tenemos predicación en vivo, tenemos meditación, tenemos pedidos de oración. Estamos participando los miércoles de 7 de la noche en adelante. Aquí en vivo nos conectamos. Vamos a colocar en el FaceTime, vamos a colocar la invitación para que ustedes puedan conectarse. Entren, hermanos. Tenemos ahí culto en vivo. Los cultos de los domingos, como lo que estamos haciendo, lo grabamos previo y de ahí lo transmitimos. Pero en los miércoles es en vivo. Y la participación de usted es necesaria. Venga, participe, culto los miércoles, 7 de la noche. Vamos a estar juntos, hermanos. Y esa participación intencional es parte de nuestra adoración a Dios. Y eso, aunque usted no lo crea, anima, motiva a la grey, al cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe algo? Nuestra ausencia, y yo le digo como su pastor, muchos de ustedes se han ausentado durante meses sin participar en los cultos de los miércoles. Nos hemos desconectado. No se desconecte, sea parte de la iglesia, pero nuestra ausencia, hermanos, más bien causa un desánimo, causa un sentimiento de que los hermanos se están enfriando. Y no es así, yo sé que no es así, pero hay que conectarnos, hay que estar unidos, hermanos. Y tenemos que estar juntos, aún más en los tiempos difíciles como nos está tocando vivir. Porque les quiero decir que esto todavía tiene para un poco más de tiempo. Anímese, levante la moral en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo, hermanos míos. Quiero ir terminando con una pregunta que lógicamente vamos a responderla. La pregunta es, ¿por qué participas en una iglesia local? ¿Por qué lo participas? Así rápidamente ahí en la pantalla yo le pongo 3 razones por las cuales yo participo en una iglesia local. De todo lo que hemos aprendido aquí en Hebreos 10, 19 al 25. Primero, porque es importante para Dios. Segundo, es imprescindible para mí. O sea, yo no puedo prescindir de la iglesia, la necesito. Yo necesito a la iglesia local. Y lo tercero, porque anima a otros. Cuando yo participo en la iglesia local, estoy alabando a Dios, estoy adorando a Dios, pero mi presencia en la iglesia trae ánimo, aliento a otros hermanos, hermanas en la fe. Somos un cuerpo en Cristo. Sigamos unidos. ¿Hasta cuándo? Como dice en el versículo 25, aún más cuando la venida de Cristo se acerca. Y le voy diciendo, hoy la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos, porque algunos de nosotros somos creyentes 10, 20, 30, 40 años, y han pasado años, y nos estamos acercando cada día más al regreso de Cristo Jesús. Animémonos, sigamos adelante congregándonos cada día siempre. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes durante esta semana y cada día de su vida.